Bueno, pues nada, que nos toca quedarnos en casa. Así que, ya que vamos a estar encerrados, habrá que intentar mantenerse un poquito en forma, ¿no? Aprovechando la circunstancia, os hemos enviado los ejercicios, todas las hojas que tenemos puestas en el gimnasio. Ahora bien, como no todos los ejercicios que hacemos en el gimnasio se pueden hacer igualmente en casa, se nos ha ocurrido hacer este vídeo para bueno, plantear variantes a los ejercicios propuestos, así que os voy a mostrar algunos ejemplos de cómo sustituir ejercicios que aparecen en esas hojas por otros adaptados a la situación en la que estamos. Para empezar, los ejercicios de tronco pues no tenemos en principio ningún problema si somos capaces de hacerlos en el suelo. Si no somos capaces de hacerlo en el suelo, podemos hacer otras variantes, y ahora vamos a ver cuáles. Una posibilidad para hacer el ejercicio de abdominales es ponerse en un sitio algo más elevado que el suelo, donde me pueda apoyar, por ejemplo este sofá, y las rodillas apoyadas en el suelo, que además he puesto otro cojín para estar más cómodo. Recordamos que aquí mantengo los 10 segundos de siempre, y luego pues me tomo un descanso, y una vez esto vuelvo otra vez, otros 10 segundos, y pues las repeticiones que cada uno esté haciendo. Si esto resulta problemático, pues habrá que buscar otro punto más alto en el que colocar los brazos. Por ejemplo, en este caso, apoyo los codos en el respaldo de un sofá y los pies en el suelo, de tal manera que estoy aproximadamente en unos 45 grados, y si mantengo el cuerpo bien recto, estoy consiguiendo ese entrenamiento de los abdominales que solemos comentar. El ejercicio de lumbares lo podemos hacer, si nos cuesta tumbarnos en el suelo, pues en cualquier superficie elevada, sea cama, sea un sofá, como en este caso. Recordamos, igual que la anterior, 10 segundos aguantando en la posición, descanso, y nuevamente otros 10 segundos, y así hasta las veces que estéis haciendo. Recordar que el objetivo final es aproximadamente 10 o algo más. Otra posibilidad es apoyar la espalda, o más bien dicho los hombros, en un sofá o en otro sitio elevado, una silla, y mantener esa posición ahí. El ejercicio de apoyo lateral, también teniendo una zona elevada para poner el antebrazo. De todas maneras, como tenemos otra variante que hacemos de pies, la vamos a comentar ahora. Para este tenemos también la alternativa del peso en un lado, que sabéis que lo hacemos en el gimnasio paseando de un lado a otro, pero también se puede hacer simplemente cogiendo el peso, metiendo en una bolsa el peso que uno quiera, y colocándose recto, de tal manera que de esta forma trabajamos los abdominales del lado contrario. Los tenemos ahí durante 10 segundos, nos tomamos un descanso, y otra vez. Recordad que este ejercicio requiere bastante peso para que tenga efecto sobre los abdominales, porque si no, pues no les hacemos ni cosquillas. Lógicamente, más tarde, cuando hagamos las series, cambiamos al otro lado, e igualmente, siempre manteniendo la espalda recta, para que no se incline hacia el lado de la bolsa. De los ejercicios de tronco nos falta el último, el que hacemos con la goma, si os acordáis, sujetando y moviéndolo adelante y atrás. Una alternativa sin movimiento sería utilizar cualquier obstáculo, como puede ser este armario. Le pongo este acolchado para no hacerme daño, y en esa posición, con las piernas abiertas y buena base de sustentación, lo que hacemos es, fijaros que pongo los brazos así, y lo que voy a hacer es empujar el armario hacia allá durante 10 segundos. Entonces, al hacer ese empuje durante 10 segundos, noto cómo los abdominales tienen que hacer el esfuerzo sin movimiento. Descanso 10 segundos, y otra vez. Empujo. Lógicamente los brazos siempre hacen algo de esfuerzo, pero tenemos que notar que se concentra ese esfuerzo en el lateral de la cintura.
Lógicamente nos pondríamos al otro lado del armario, igual para el otro lado. Bueno, vamos ahora con las piernas. La sentadilla, pues evidentemente no tiene ningún misterio el hacerla en cualquier lugar de casa, basta con una silla. Entonces, bueno, con la posición que solemos decir siempre, simplemente levantar bien sentándose, recordáis, para los que tienen más dificultad, o bien sin sentarse, solo tocar y arriba. Recordamos que la anchura de los pies tiene que ser aproximadamente la de los hombros, o un poquito más, y las puntas de los pies que salgan ligeramente hacia afuera. La posición de los brazos, la que decimos siempre para que la espalda se nos coloque bien. Por tanto, codos bien hacia atrás y cabeza mirando alto. De esta manera la espalda está en buena posición. Bueno, otro ejercicio que no nos dará problemas sería la zancada. En el gimnasio a muchos he ido recomendando que utilicemos algún límite. Ahí usamos la columna, por ejemplo, para que la rodilla no se vaya más adelante y se quede a la altura de la punta del pie. Entonces yo uso ahí el respaldo del sofá y la rodilla ya está ahí, y si veo que la flexión puedo hacerla más, atraso el pie de atrás y a partir de ahí busco llegar ahí y arriba. Y arriba. Bien, el tercer ejercicio de piernas es el que hacemos en el step, en la plataforma a la que subimos y bajamos, ¿no? Imitando a una subida de escaleras. Entonces, en este caso, pues tendría que ser algún taburete que tengáis en casa de una altura adecuada. El que tenemos en el gimnasio tiene 30 centímetros y el pequeño, el que es azul, de plástico, tiene exactamente 14. Algunos usáis el pequeño, pues bueno, tendría que ser un taburete pequeñín, y los que podéis un poco más, pues algo más alto. No es recomendable que nos pasemos mucho de flexión, con quedarnos en 90 grados como mucho sería suficiente. En este caso tengo aquí este taburete de fabricación casera, con que entre un pie es suficiente, porque si recordáis, el que vamos a entrenar, que es el derecho en este caso, se queda arriba, y el otro basta con que llegue y baje. Con que llegue ahí, no hace falta ni que se apoye en el taburete, solamente con que llegar aquí ya es suficiente. Y importante que al bajar lo hagamos despacio, es decir, que no caigamos ¡pum!, muy de golpe. Subimos y al bajar controlamos la bajada. Se puede subir más rápido, pero controlar la bajada. Vamos ahora con los ejercicios de brazos. El ideal es tener una mancuerna, pero bueno, imagino que eso será un problema para la mayoría de vosotros. Teniendo una mancuerna, y mejor si es de estas con rosquillas que se pueden meter y variar pesos, subir y bajar, pues sería el ideal. El número 1, si os acordáis, es este, de subir en la vertical, desde la altura del hombro hacia arriba, sin sacar mucho el codo, mejor en esta posición, y siempre extendiendo de todo el brazo, siempre subir más rápido y bajar controladamente. Bien, ¿qué podemos hacer para sustituir este ejercicio número 1? Para los que tengáis gomas, bueno, pues la idea es pisar la goma en el suelo. Esta no es el tipo de goma que tenemos en el gimnasio, ya lo sabéis, pero para explicar, porque yo de esas gomas no tengo, nos vale perfectamente. Entonces sería pisada en el suelo para que me haga resistencia, y a partir de aquí tirar de ella hacia arriba, lo mismo que hemos hecho con la mancuerna. La goma pisada más larga o pisada más corta me da más o menos resistencia. Tenemos que tener en cuenta que la posición sea similar a la que hacemos con la mancuerna, por tanto, como veis, el puño sube desde el hombro arriba totalmente recto. Otra alternativa es usar, como he hecho antes, una bolsa o cualquier otra cosa donde pueda cargar peso. En este caso le he metido ahí dos bricks de leche y tengo 2 kilos. Y a partir de aquí hacemos el mismo trabajo. Lógicamente todo esto igual con la otra mano, y hasta hacer, como recordamos siempre, al menos 3 series, menos si estáis en los inicios de la preparación. Recordamos que las series serían entre 3 y 6, cuando ya llevo un tiempo entrenando, y las repeticiones suelen andar entre 10 y 15.
Todo eso aparece en los papeles, pero bueno, lo recordamos por si acaso. Para el ejercicio número 2, que es el que hacemos en la máquina de jalones, es decir, si os acordáis, el que tiramos de la barra aquí al pecho, echamos un poquito para atrás y tiramos de la barra al pecho, es el número 2. Bueno, pues para sustituirlo podemos usar el que hacíamos al principio en el gimnasio, cuando no teníamos la máquina, eso algunos os acordaréis, otros no, y en cualquier caso con una goma, agachándose, poniéndose el tronco horizontal, tirar de la goma hacia el hombro. Traigo y venga, aquí y aquí. Siempre tiramos fuerte y soltamos más despacio. Si para el número 2 no tenemos la posibilidad siquiera de tener gomas y hacer ese ejercicio que os decía antes, reclinados hacia adelante, pues vamos a ver otra alternativa aprovechando una mesa. En realidad es un ejercicio que mezcla el 1 y el 2, con lo cual pues podríamos sustituir los otros dos solo por este. Una caja de cartón, por ejemplo, puede ser otra cosa que deslice sobre la mesa donde he metido peso. Me apoyo de esta manera en la mesa y lo que tengo que hacer es atraer hacia mí el peso. Este sería el 2 y este sería el 1, empujarlo. El 2 llega hasta el hombro el peso y desde ahí el 1 sería empujarlo. Aquí y ahí. Yo he puesto poco peso, sería cuestión de ir metiendo el peso que cada uno necesite para poder hacer 10, al menos, siendo capaz de hacer 20. Recordamos que me tengo que ver capaz de hacer al menos 20 o entre 20 y 30, pero solo hago la mitad. El ejercicio número 3 que utilizamos para el entrenamiento de la zona superior es el que hacemos en la máquina en la que estamos sentados y empujamos hacia adelante las asas. Y que hemos dicho más de una vez que se puede hacer también con mancuernas tumbado en el banco que tenemos al lado de esa máquina. Si no tengo mancuerna, pues puedo recurrir de nuevo a un peso puesto en una bolsa que levanto de la misma manera. Siempre la mano llega al hombro y se extiende por completo. Vale, pues nos falta solo el número 4, que es el que hacemos en la máquina de remo. Cuando cogemos aquí y traemos hacia atrás, hacia la altura del pecho, recordamos con las escápulas juntas atrás, es decir, las paletillas que se juntan atrás. Tiramos más rápido y volvemos más despacio. Pero en la misma hoja tenemos otro ejercicio como alternativa y ese sí lo podemos hacer en casa, ¿no? Me voy directamente ya a la bolsa con peso, puedo agarrar por ejemplo una silla para ponerme boca abajo y a partir de aquí, con la colocación de espalda lo mejor posible, tirar en esta posición. Siempre al subir arriba el hombro echa hacia atrás para que la escápula se acerque a la espalda, se acerque a la columna. Vale. Media vuelta luego, mano izquierda y lo mismo. Bueno, pues con esto tendríamos completo el programa de fuerza. Teniendo en cuenta que este tema del confinamiento va para largo, pues por lo menos que durante este tiempo no nos atrofiemos, no perdamos aquello que hayamos conseguido con el entrenamiento en el gimnasio y además, por otra parte, siempre hay que recordar que el ejercicio físico mejora un poco el ánimo y ánimo vamos a necesitar bastante.